Luis creció entre mis manos, pero un error que cometí lo llevó a ser secuestrado. Desde entonces, todo el bien que le había hecho dejó de valer. No me permitió volver a entrar en su habitación, apartó la mano con la que intentaba arreglarle el cuello de la camisa y tiró el regalo de cumpleaños que había preparado con tanto cuidado. Con repugnancia me dijo: prefiero que no seas mi hermano. No imaginé que sus palabras se hicieran realidad. Su verdadero hermano volvió a la familia Fernández, y yo me convertí en un falso. Me preguntó: ¿te irás de la familia Fernández? Yo asentí con discreción: sí, muy pronto. Sonrió sin decir nada. Pero cuando me desperté, me encontré atado con firmeza. En mi vista cruzó el lunar en la comisura del ojo de aquel que me besaba con la cabeza baja. ¿Irte? Ni lo sueñes. Una caravana de coches corrió por la carretera de montaña. El ambiente en el interior del vehículo era tan tenso que solo se oían los latidos acelerados del corazón. El teléfono sonó bruscamente y me sobresalté. Vi que era el número de mi padre y lo contesté. Su voz estaba llena de ira contenida. ¿Han encontrado a Luisito? La policía y yo nos dirigimos allí. Has manejado la adquisición de Industrias López de la peor manera. Si le pasa algo a Luisito. Sus palabras hicieron temblar mis dedos, y la respiración, ya difícil, se volvió aún más cortada. No sabía que el miedo extremo realmente podía hacer doler el corazón. Oí mi propia voz áspera, murmurando repetidamente, ya sea para él o para mí mismo: ¿no? ¿No? Ese niño que había criado entre mis manos, al que había visto nacer, al que había abrazado mientras balbuceaba sus primeras palabras, aún no había crecido, no se había casado, no había tenido una vida brillante y próspera. ¿Cómo iba a aceptar su pérdida? El móvil cayó débilmente en el asiento. El asistente, sentado en el copiloto, finalmente exclamó con sorpresa: Sr. Fernández. Han encontrado al joven señor. ¿Está vivo? Levanté la cabeza bruscamente. El retrovisor reflejaba mi rostro, con los ojos rojos de sangre, barba verde emergida y labios pálidos como la muerte. Era como si a un moribundo se le hubiera inyectado un ápice de vida. Lo miré fijamente, esperando que continuara. Él se encogió un poco bajo mi mirada y añadió en voz baja: pero la policía dice que el joven señor no está bien. ¿No está bien? ¿En qué sentido? ¿Está herido? ¿Le han pegado? Apreté los dientes. Recordé la primera vez que lo abracé, era tan suave y pequeño, como un charco de agua sin huesos. Mantuve los brazos rígidos, sin atreverme a apretar ni a soltar, y lo besé con la mayor devoción y cuidado. Le dije: mírame, soy tu hermano, y te protegeré siempre. Desde que hice ese voto, él se convirtió en un tesoro frágil en mi palma. No quise herirlo ni regañarlo, incluso la rodilla que se raspó accidentalmente cuando era niño aparecía a menudo en mis sueños, haciéndome pensar por qué no lo había agarrado más fuerte. Pero a la persona que tanto amaba, se atrevieron a hacerle esto. Mi mano temblorosa se cerró en puño, y reprimí con fuerza las emociones: deposita 5 millones de euros en la cuenta de Sánchez. Dile que es solo el anticipo, él sabrá lo que quiero decir. Pedro me miró, asintió rápidamente y le ordenó al conductor: más rápido. La cumbre estaba rodeada por médicos y policías, detrás de ellos había una choza de barro y paja. El subteniente, al verme llegar, me hizo acercarme y me llevó adentro. Me dijo: no está bien, el shock fue demasiado y tiene una reacción de estrés, no deja que nadie se le acerque. Pero los médicos dicen que las heridas no parecen graves a primera vista, el diagnóstico definitivo estará en los exámenes posteriores. Sus palabras se convirtieron en notas sin sentido. Caminé tambaleante hacia allí, sintiendo que el suelo se convertía en un pantano sin consistencia. Creí haber preparado bien mi mente. Solía ocultar mis emociones porque, desde niño, mis padres y mi abuelo me habían enseñado que en los negocios, cualquier expresión puede ser captada, y las emociones llevan a decisiones irracionales. Por eso creí ser lo suficientemente racional, que nada podría conmoverme. Pero cuando vi a Luis acurrucado en un rincón, con la ropa manchada de sangre y polvo, encogido en una bola y temblando sin parar, todas mis defensas mentales se derrumbaron al instante, convirtiéndose en polvo que me sofocaba. Mis glándulas lagrimales sintieron un dolor ardiente y agudo, como si me hubieran pinchado con una aguja. Me dirigí hacia él, alguien intentó detenerme, pero el subteniente negó con la cabeza y lo impidió. Me agaché a su lado. Él se había contraído tanto que sus manos cubrían la cabeza, y los brazos, con restos de sangre, parecían los de una cría herida buscando desesperadamente un poco de seguridad. Quería abrazarlo, pero temía asustarlo, así que solo pude decir con voz entrecortada: Luisito, no temas, soy yo, tu hermano. He venido. ¿No me miras? Soy yo, tu hermano. De su garganta salió un pequeño gemido.
Mi mano, suspendida en el aire, reprimía con fuerza el impulso de levantarlo del suelo. Al oírme, las manos que cubrían su cabeza se movieron ligeramente, giró la cabeza con cuidado, mostrando un ojo hermoso y claro. Su mirada dispersa y confusa se posó en mi rostro, permaneció allí durante largo tiempo y finalmente recuperó algo de enfoque. Respiró agitadamente 2 veces y me llamó en voz baja y entrecortada, hermano. Abrí la boca y las lágrimas comenzaron a caer, sin poder contenerme. Asentí con fuerza, sí, he venido. Nadie te volverá a hacer daño, Luisito, no temas, no temas. Me miró, intentó tocarme con cautela, pero sus dedos se quedaron suspendidos en el aire, como si hubiera soñado con mi llegada en tantos momentos de dolor y temiera que esta fuera otra ilusión. Agarré su mano, su mirada pasó de nuestras manos entrelazadas a mi rostro. Después de 2 segundos, se lanzó a mi regazo llorando a lágrimas. Hermano, hermano. Pensé que no te volvería a ver, que nunca más te vería. Su mejilla se pegó a mi cuello, que se mojó con sus lágrimas. No tenía mucha fuerza, pero los brazos que me abrazaban temblaban de tensión. Al escuchar sus sollozos, mi corazón sintió como si lo estuvieran cortando en pedazos. Lo siento, lo siento. Me pegaron, me duele mucho. Me duele todo. Cerré los ojos, con la voz que temblaba muchísimo, Luisito, lo siento, lo siento. No temas, vamos a casa, ¿a casa? Sus sollozos se hicieron más débiles, y sus brazos comenzaron a caer débilmente, pero aún agarraba mi camisa con fuerza mientras descansaba en mi regazo. Me miró, con lágrimas aún rodando por sus ojos. Le sequé las lágrimas con el pulgar, y al tocar el lunar en su ojo, me di cuenta de que su rostro no se parecía en nada al mío. Sin embargo, recordaba cada cambio y cada expresión suya desde que era niño. No quería volver a ver sus ojos llorosos. Hermano, la próxima vez, puedes encontrarme antes. Me miró fijamente, con ojos rojos por el llanto, mostrando un anhelo apremiante de obtener una respuesta. Me incliné para abrazarlo fuerte, con mi mejilla pegada a su frente, evitando su mirada para mantener la voz estable, no queriendo que notara mi agitación. Debía ser el hermano siempre confiable y gentil. No habrá una próxima vez. Si Luis era el precio de mi error, no permitiría el más mínimo fallo. Después de que el médico lo revisara y le pusiera curas, siguió dormitando. Mis padres llegaron desde la casa antigua. En el estudio, me quedé de pie frente a la mesa, y en el ambiente tenso, sus voces eran inusualmente severas. ¿Sabes dónde está el error? Yo asentí y respondí seriamente, sí, lo presioné demasiado, no supe medir mis pasos. Mi padre me miró con ojos de águila. Yo era el hijo que habían criado con reglas y dogmas, centímetro por centímetro, el heredero de la familia Fernández. Desde niño, mucha gente había depositado grandes expectativas en mí, elevándome a una cumbre solitaria. Por eso siempre fui diligente, sin atreverme a cometer ningún error. Lo que más temía era este momento, mi padre y mi madre me miraban con calma y me decían con reproche, estamos decepcionados de ti. Mis manos, colgando a los lados, se cerraron en puños, y sentí el corazón temblar. Para mí, la familia era fría, quizás mis padres siempre supieron lo que me asustaba. Lo siento, prometo que no volverá a pasar. Mi padre me hizo un gesto para que saliera. Salí y cerré la puerta suavemente. Al estar en el pasillo, de repente sentí frío. Quizás por no haber dormido en 2 días y 2 noches, mi mente estaba tan confusa que no podía identificar mis emociones. Después de 2 segundos de absurdo, el mayordomo, don Luis, subió apresurado las escaleras. El joven señor tuvo una crisis en el sueño, está llorando y gritando. Ya he llamado al médico Adrián, vaya a verle. Me desperté de repente y corrí hacia la habitación de Luis. Al abrir la puerta, lo que vi me hizo sentir como si un gran mano apretara mi corazón con fuerza, y el dolor subió con cada respiración. Luis gritaba de miedo, no, hermano, hermano. Estaba acurrucado, como un pez moribundo luchando en la orilla, con la cara delicada mojada por lágrimas y sudor. Sin pensarlo ni un segundo, me metí en la cama y lo abracé con fuerza. Luisito, estoy aquí, ya estás en casa, estás a salvo, Luisito. El muchacho seguía luchando en mi regazo, temblando excesivamente, y sentí su espalda mojada por el sudor. Fruncía el ceño con fuerza, como sintiendo un miedo y un dolor inconmensurables. Con una mano lo apreté contra mi espalda y con la otra me metí entre sus cabellos, abrazándolo fuerte. Luisito, no temas, estoy aquí. ¿No me miras? Soy yo. Creí que no serviría de nada, pero sus movimientos de lucha se detuvieron un momento, su respiración gruesa me rozó el cuello, causando un cosquilleo. De repente, agarró mi ropa con fuerza y abrió los ojos bruscamente.
Su mirada ansiosa recorrió mi rostro durante 2 segundos, luego respiró hondo 2 veces. Como si se hubiera quedado sin fuerzas, depositó todo su peso en mi pecho. ¿Hermano? Me costaba respirar, pero no lo empujé, solo lo acaricié la espalda suavemente. Estoy aquí. Apretó los brazos alrededor de mi cintura. No te vayas, no me dejes. Miré sus cabellos negros, apoyados en mi pecho como buscando refugio, y el frío que me había invadido comenzó a disiparse. Pensé, hay alguien en el mundo que me ama así. Si el amor que cada persona recibe en la vida tiene un límite, el que Luis me dio ya lo había llenado todo. Por eso, quizás dejara de resentirme de que mis padres fueran tan fríos conmigo. Me habían dado el regalo que más quería en el mundo. Cuando Adrián llegó con la maleta de medicina, Luis ya dormía sobre mí. Al verlo entrar, levanté el índice en silencio. Él miró nuestra postura de abrazo íntimo, se sorprendió un poco, luego asintió y salió sigilosamente. Cuando cerró la puerta, acaricié los suaves cabellos de Luis. Escuchando su respiración suave y regular, la somnolencia me invadió. El muchacho me abrazaba fuerte en la cama, me sentía cálido y seguro, sin darme cuenta de que dos hombres, incluso hermanos, no deberían tener una postura tan íntima y extraña. No sé cuánto tiempo dormí, pero cuando me desperté, la noche estaba en su apogeo. Sentí un leve cosquilleo en el labio, como si alguien lo hubiera rozado. Esa sensación me hizo fruncir el ceño, y al abrir los ojos vi los ojos tan hermosos de Luis en la penumbra. Su mirada estaba fija en mis labios, con pupilas dilatadas, borrosas y confusas, y sus labios rojos entreabiertos, expresando una mezcla de extrema perplejidad y sorpresa. ¿Despertaste? ¿Tienes dolor en algún lado? Intenté tocarle la frente con la mano, pero sus pupilas temblaron, como si volviera en sí, y su mirada se volvió de repente clara, seguida de una fuerte agitación y repugnancia. Incluso pude ver cómo bajaba bruscamente las pestañas, evitando mi mirada. Me apartó la mano, se dio la vuelta y se alejó, acurrucándose. Ya estoy bien. Esa postura de rechazo tan clara, después de que se despertara por completo, dejó vacío el abrazo cálido de antes, y sentí una gran inquietud. Me levanté un poco. La habitación se quedó en silencio por un momento, y en ese breve silencio oí los latidos de mi corazón a todo volumen. Seguía luchando internamente, y con cautela, pregunté, ¿tienes hambre? ¿Quieres algo de comer? Su voz fue intencionadamente tranquila. No, quiero seguir durmiendo. Está bien, entonces Joacom. No, no hace falta, duermo solo. Presioné los labios, y la mano que se extendía hacia él se quedó suspendida en el aire. Las personas muy cercanas no soportan esa distancia, es como una grieta que se abre repentinamente, revelando un abismo sin fondo. Y yo, indefenso en el borde del precipicio, casi suplicaba con tristeza, sé que mi error por descuido te hirió, pero ¿podrías perdonarme? No me odies. No me trates así. Pero temía que al hablar, en lugar de comprensión, solo obtuviera resistencia y reproches una vez que estuviera despierto. Así que solo pude forzar una sonrisa y decirle, está bien, buenas noches, Luisito. Su cuerpo se recuperó rápido, pero su mente probablemente no. Esa fue la excusa que me di mientras me sentaba solo en la mesa una vez más. Solo está mal de ánimo, no es que no quiera cenar conmigo. Antes, siempre esperaba a que volviera para comer juntos, cuando tenía citas de negocios y no podía regresar, lo oía quejarse por teléfono, si no vienes, no como, mejor me muero de hambre. Esa actitud mimosa y caprichosa siempre me hacía reír. Yo lo consolaba, sé bueno, no me hagas preocupar. Su voz se volvía melancólica, está bien, pero este fin de semana déjame un día, quiero ir a la feria. Claro. Mantuve las chopsticks en el aire por un largo rato antes de preguntar, ¿a qué hora come Luisito estos días? Don Luis reflexionó y respondió, las 5:30. Una hora antes de nuestra hora habitual. El chico que antes se quedaba en mi oficina hasta 5 o 6 horas esperando a que saliera, ahora no quería esperar una hora más para cenar conmigo. Algo se me escapaba de las manos, y sentí el pánico de perderlo. Apreté las chopsticks con fuerza, pero al final las solté débilmente. Subí a su habitación, me detuve en la puerta, respiré hondo y decidí hablar con él. Le pediría disculpas sinceramente, le diría que lo siento por haberlo metido en conflictos comerciales, pero juraría protegerlo bien en el futuro. No me culpes, no estés enojado conmigo. Después de pensar bien, abrí la puerta. El chico sentado en la mesa oyó el ruido, y con precipitación escondió el móvil contra la superficie de la mesa. Luis se levantó bruscamente, con los hermosos ojos algo rojos y el lunar en la comisura del ojo resaltando aún más. Su expresión era extraña, como si se molestara por ser interrumpido, o como si sintiera vergüenza e inquietud porque descubrieran un secreto.
En ese desorden, incluso vi una profunda perplejidad y vulnerabilidad. Luisito, te molesto. ¿Quién te dijo que entraras? Me gritó sin poder controlarse. Al terminar de hablar, ambos nos quedamos quietos, vi mi rostro sorprendido reflejado en sus pupilas. Abrí la boca, pero mi mente se borró repentinamente, como borrada por una goma, dejando solo una sensación de tristeza inexplicable. Presioné los labios y dije, lo siento. Luego me di la vuelta y salí. ¿Hermano? Detrás de mí, oí pasos que avanzaban 2 pasos instintivamente. Esperé en la esquina de la puerta por unos segundos, pero los pasos se detuvieron a mitad de camino. Miré hacia atrás, la puerta seguía abierta, y Luis no me había seguido. Parpadeé, y la decepción me inundó como una marea. A finales de mes había una subasta benéfica, y Luis debía acompañarme. Habíamos planeado esto hace un mes y medio, pero ahora no estaba seguro de si aún quería ir. El conductor ya había traído el coche al patio. Miré hacia la ventana de Luis, con un corazón tan frío y tranquilo como un lago cubierto de escarcha a finales de otoño. El conductor abrió la puerta con una reverencia, esperando en silencio. Mientras arreglaba mi reloj, que no tenía ni 1 milímetro de desalineación, oí pasos en la entrada y me volví. Luis llevaba una chaqueta de punto negro, que hacía resaltar aún más su rostro blanco como la porcelana, y el lunar en la comisura del ojo pasaba ante mis ojos. Fue como una gota cayendo en un lago tranquilo, creando ondas de leve alegría. Le sonreí sin pensar, e incluso extendí la mano instintivamente para arreglarle el cuello, tu cuello. Luis retrocedió bruscamente, apartando mi mano con nerviosismo, haciendo un ruido seco que hizo que el conductor nos mirara de reojo. Mi mano, suspendida en el aire, se quedó rígida por un momento antes de recogerse lentamente, incluso la sonrisa que le dirigía se desvaneció, volviéndose una línea neutra e inexpresiva. Luis evitó mi mirada, con el flequillo cubriendo sus ojos negros. No hace falta, lo hago yo. Vale, vámonos. En el coche, estábamos separados por una invisible línea, sin decir una palabra. Miré su perfil en el retrovisor, rara vez lo había visto tan indiferente. Él había ocupado la mayoría de los momentos felices de mi vida, recordaba cada sonrisa, cada mimo, cada capricho. Y esa ausencia me hacía anhelar desesperadamente recuperar el amor que se me escapaba. El tema de la subasta benéfica de hoy era porcelana. Había un maestro que a Luis le gustaba mucho. Mientras mirábamos el catálogo, me incliné hacia él y pregunté, ¿quieres hablar con el maestro Jin después? Le pediré a Pedro que lo arregle. Él me miró sorprendido, como no esperando que estuviera tan cerca, y sus pupilas se agrandaron, temblando. Incluso sentí su respiración acelerada, transmitiendo un nerviosismo inexplicable. Sus dedos, que sujetaban el catálogo, se apretaron involuntariamente. Durante 2 segundos de silencio, no estaba seguro de si oía sus latidos. Apretó los labios, volvió en sí y se volvió hacia otro lado, dejándome su perfil hermoso y frío. No hace falta. Lo miré con decepción por 2 segundos, luego asentí, vale. Quizás por los problemas que tenía en la mente, ambos estábamos poco entusiasmados durante toda la subasta. Al terminar, mientras caminábamos hacia la salida, intenté romper el hielo con él, que caminaba con la cabeza baja. ¿Tienes sueño? En realidad eran solo las 9:30, no era hora de dormir para él. Pero me sorprendió que asintiera, sí, mucho. Entonces no iremos a la recepción, volvemos a casa. Vale. Caminábamos juntos hacia afuera del club cuando una voz femenina clara me llamó, Javier. Me detuve y me volví, era Laura, que me saludaba con una sonrisa. Ya te vi antes, pero llegué tarde y no pude saludar. Luisito también vino. Luis la miró, presionó los labios y dijo, hola, Laura. Laura sonrió y me miró a mí, ¿vais a la recepción ahora? Pasamos por el terreno que te hablé la otra vez, ¿me acompañas a verlo? Miré a Luis, que estaba claramente de mal humor, y negué, vamos a volver a casa. Otra vez, ¿vale? Podemos quedar para ir. Laura pareció sorprendida, ¿a esta hora? Últimamente es difícil pillar a un hombre tan ocupado como tú. Curvé los labios, a punto de decir algo de cortesía para despedirme, cuando Luis, que no había hablado, dijo repentinamente, hermano, ve tú. El conductor me llevará a casa. Mi expresión no cambió, hoy solo hay un coche. Volver a buscarme después sería molesto, mejor volvemos juntos. Laura rió, después de ayudarme, no te dejaré ir solo. Yo te llevo cuando termine. Intenté negar, pero Luis interrumpió, Laura dijo que te llevará. Ve, no te preocupes por mí. Sus rechazos me estaban poniendo nervioso y molesto.
Estaba a punto de hablar cuando Laura me tomó el brazo con una sonrisa y me acercó a ella. Vamos, vamos. Luisito mismo dijo que no te preocupes, ¿por qué sigues tratándolo como un niño? Miré a Luis, que estaba quieto, con sus ojos negros fijos en el brazo que Laura me sujetaba. Su expresión era tan fría como el hielo, una distancia que me resultaba extraña. Tan extraña que casi creí que el niño que siempre me abrazaba, rogando que fuera su único amor, no había sido más que un sueño. Desvié la mirada y asentí suavemente. Vale. Rara vez me siento tan agotado por las obligaciones sociales. Mis padres me enseñaron que en ningún momento debes dejar que los demás vean tu fatiga. Pero en ese momento, Laura me miró y preguntó, ¿qué pasa entre tú y Luisito? Abrí la boca, sin saber cómo describir nuestra situación actual, y solo pude sonreír con resignación. Ella continuó hablando sin esperar mi respuesta. ¿Estáis discutiendo? Antes no te soltaba ni un segundo, y ahora me mira con cara de pocos amigos. Es muy raro. Apreté los nudillos de mis manos y respondí con calma, quizás sea la adolescencia. Laura asintió y preguntó de nuevo, ¿no estás contento? A mí me parece bien que crezca y sea más responsable. Con el carácter que tenía antes, temía que algún día me matara en mi sueño cuando me convirtiera en su cuñada. Laura y yo hemos crecido juntos, pero la verdad es que no hay amor entre nosotros. Quizás personas como nosotros no necesitamos ese sentimiento. Todo sigue una ruta predeterminada, nadie lo ha dicho, pero todos asumimos que algún día nos casaremos por conveniencia. Después de escuchar sus palabras, reflexioné un momento, ¿debería alegrarme de que haya crecido, o sentir tristeza porque ya no me necesita ni depende de mí? Me pasé la mano por el pelo y dije, no lo sé. Laura me miró durante un rato y luego adoptó un tono serio, ¿te importa mucho? Nunca te he visto así. No negué, es mi único hermano. La intuición femenina es más aguda que los hechos objetivos. Ella ajustó la pulsera de diamantes en su muñeca, antes de que yo cayera en la locura y la distorsión de los años venideros, dictaminó, más que a un hermano. Todavía no había procesado sus palabras cuando el móvil en mi bolsillo comenzó a sonar. Al contestarlo, la voz del otro lado me hizo saltar el corazón, S.R. Fernández. El joven señor ha tenido un accidente de coche. Ya lo han llevado al hospital. Es grave. El conductor parecía muy asustado, con la voz temblando, no, no es grave. Chocó contra un poste de piedra, pero el joven señor parece estar bien. Parece estar bien. Mi pregunta hizo que el otro lado callara, y luego comenzaron las disculpas, lo siento, señor Fernández. El joven señor me hizo bajar a la mitad del camino, dijo que conduciría él mismo de regreso. No me atreví a negarme. No pensé que chocara tan pronto. Lo siento mucho. Apreté los labios con fuerza. Laura, al darse cuenta de lo que pasaba, ordenó al conductor que diera la vuelta. Mis emociones estaban en un caos, sabía que Luis lo había hecho a propósito, pero también que no se pasaría de la raya. Respiré hondo y dije, no es tu culpa. Voy para allá ahora. Sí, señor Fernández. Colgué el teléfono, con una expresión serena que ocultaba un corazón inquieto. Me preocupaba, me angustiaba, pero en lo más profundo, sentía una extraña alegría, como si el niño que siempre me seguía a todas partes hubiera vuelto. Como tantas veces antes, cuando sabía que saldría con Laura, haría cosas como negarse a comer o a ir a la escuela, o bañarse con agua fría para enfadarse, solo para que no me fuera. Cuando era adolescente, la primera vez que escuchó que Laura algún día sería su cuñada, se abrazó a mi cuello y lloró con lágrimas grandes, no quiero una cuñada. Eres mi hermano, solo mío. Yo lo consolaba con resignación, claro, claro, solo tuyo. Lo tuve que acunar hasta altas horas de la noche para que se durmiera. Al salir, me encontré con don Luis, que me dijo, el joven señor no es muy maduro, pero se preocupa por usted. Descanse, señor mayor, ha tenido un día muy largo. Recuerdo que aquella vez había volado 13 horas, con jet lag y un montón de trabajo, estaba realmente agotado. Pero ante el llanto de Luis, ¿qué pensaba? No me sentía cansado. Al contrario, sentía una extraña satisfacción, había alguien que me amaba así, no por lo que hacía o por ser perfecto, sino simplemente por ser yo. Ese amor me llenaba. Más que nadie, quería volver a ser como antes con Luis. La primera persona que vi en el hospital fue Adrián. Había sido llamado a trabajar de improviso y estaba molesto, el joven señor solo tiene una leve concusión, pero el director me sacó de mi noche en pareja con mi esposa. Al escuchar que solo era una concusión leve, respiré aliviado. Mis pasos hacia la habitación VIP no se detuvieron ni un segundo. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, Adrián me detuvo, hablando de eso, he notado algo curioso en vosotros. ¿Qué?
Los seres humanos, incluso si son muy cercanos, tienden a evitar el contacto físico íntimo después de cierta edad. Es una prohibición genética para evitar el incesto y garantizar la reproducción. Pero vosotros sois diferentes. Mi mano se quedó suspendida en la puerta, mirándolo con confusión. Él negó con la cabeza al instante: estoy bromeando, entra. Estaba tan preocupado por Luis que no tenía ganas de escuchar más, así que abrí la puerta y entré. El muchacho, medio sentado en la cama, me miró al instante. Sus manos, con nudillos prominentes, apretaban las sábanas con fuerza, arrugándolas como un corazón en desorden. Me acerqué frunciendo el ceño, sin sentarme, mirándolo desde arriba. Todavía recordaba cómo me había apartado varias veces, así que no me anduve con rodeos. ¿No fuiste tú quien me dijo que fuera con ella? ¿Qué estás haciendo ahora? Él bajó la vista, con pestañas largas que ocultaban sus emociones. Fue un accidente, no hice esto para que vinieras. Ignoré sus palabras: si me necesitabas, solo tenías que decírmelo. Nunca te habría negado. ¿Por qué tuviste que lastimarte a ti mismo? Sus pestañas temblaron al escucharme, y su voz salió entrecortada: no necesitaba que vinieras. Ya te dije, fue un accidente. ¿De verdad? Se dio la vuelta y se metió en las sábanas, hablando con dificultad. Sí. Está bien. Me di la vuelta hacia la puerta y cerré con un clic. El muchacho, que estaba escondido en las sábanas, se levantó bruscamente y miró hacia la puerta con pánico. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, Luis se quedó helado, con ojos y nariz rojos, dejando ver las huellas de las lágrimas que iba a derramar al creer que me había ido. Su reacción instantánea me dijo todo lo que necesitaba saber. Me quedé en la puerta, mirándolo a los ojos, que intentaban evadirme. Luisito, hablemos. Quería deshacer todos los nudos, más que nada, volver a verle sonreír como antes. No llegamos a ninguna conclusión. Mi urgencia y su evasión se hicieron añicos cuando le agarré del brazo para que me mirara a los ojos y me dijo con tono apagado y contenido: no me toques. Me quedé helado durante largo rato, sintiendo que mi corazón se hundía en un abismo sin fondo. Anhelaba que me salvara, pero sabía que probablemente no lo haría. Apreté los labios y solo dije: está bien. La alegría momentánea se convirtió en una gran decepción. Empecé a dedicar más tiempo al trabajo. Miré la agenda que Pedro me había preparado y le pregunté de nuevo: ¿volvemos el día 25? Pedro asintió: sé que el 26 es el cumpleaños del joven señor, así que programé el regreso para antes. ¿Y el maestro Javier? Había comprado un amuleto de paz de jade transparente para Luis y se lo había llevado al maestro para que lo bendijera. Los empresarios solemos creer en estas cosas, aunque yo soy ateo. Pero si hay dioses, quiero que Luis tenga toda su protección. El maestro dice que la bendición ya está lista. Voy a recogerlo por la tarde. Asentí. Justo entonces, Pablo entró con una taza de café. Cuando se inclinó para dejarla en mi mesa, noté un fuerte olor a perfume dulce que me hizo fruncir el ceño. El muchacho no se dio cuenta y me sonrió con ternura, preguntando con voz suave: Sr. Fernández, ¿qué pasa? En el trabajo no uses perfume tan fuerte. Pedro, que estaba revisando la agenda en el iPad, también levantó la vista. El muchacho se mordió el labio, con una expresión torpe y apenada en su rostro pálido. Sí, señor Fernández. No sé por qué su actitud me molestó, así que le hice un gesto para que se fuera. Tomé la taza de café para beber, pero al ver el latte art en forma de corazón, la dejé de nuevo en la mesa con fastidio. ¿Cuándo vuelve Dorothy de su licencia de maternidad? Pedro respondió apurado: estamos buscando a alguien, pero no hemos encontrado a nadie adecuado. El puesto de tercer asistente no puede estar vacío. Si realmente quieres cambiarle, puedo trasladar a alguien del departamento de administración. Me masajeé la frente: ¿no fue el mismo trasladado de allí? Olvídalo, envíame el contrato por correo electrónico de nuevo. Si no hay nada más, puedes irte. Pedro asintió y salió. A las 5:30, miré el móvil y llamé a casa. Don Luis contestó: Luisito está comiendo. Don Luis se quedó en silencio un momento y dijo: sí. Está bien, no volveré a cenar. ¿Quedarse fuera toda la noche? Al escuchar la pregunta de don Luis, oí un ruido de platos chocando, muy breve, seguido de un silencio total. No, solo no cenaré en casa. Está bien, si tiene hambre, avíseme antes de volver para prepararle algo. Sí. Colgué el teléfono y me dediqué a terminar el trabajo acumulado antes del viaje. Estar ocupado me ayudaba a distraerme. Miré el móvil, que seguía silencioso, y lo tapé con la palma de la mano. Cuando terminé de leer el último correo, me recosté en la silla y cerré los ojos para descansar un momento.
Sentí que alguien abría la puerta de la oficina. A esa hora, incluso a Pedro le había dicho que se fuera, pero pronto reconocí el olor a perfume, era Pablo. No tenía ganas de hablar, así que esperé pacientemente a que dejara las cosas y se fuera. Oí el ruido de una taza, pero noté que seguía de pie a mi lado. Me sorprendí un poco y abrí los ojos, solo para encontrarme con su rostro muy cerca, el perfume tan fuerte que me dolía la nariz. En un instante, supe lo que iba a hacer. Pensé que se avergonzaría y se iría, pero en su rostro pasó del pánico a la determinación. Me puso una mano en el pecho y me llamó con voz suave y torpe, Sr. Fernández. Se acercó cada vez más, y sentí un escalofrío por la espalda, con la piel erizada de asco. Lo empujé con fuerza, se tambaleó y quedó con la cara entrecortada de colores. Me puse serio, mostrando la actitud severa y distante que había aprendido en la familia adinerada, una faceta que rara vez mostraba. Giré la cabeza hacia el ordenador y dije, mañana ve a Recursos Humanos a entregar tu renuncia. ¿Vete? Él se quedó boquiabierto, con la voz temblando, Sr. Fernández, yo. No lo hice a propósito. ¿No me recuerda? Fui a la universidad, hablé en el escenario aquel día. Me costó mucho entrar a Grupo Fernández, y luego me trasladaste a tu lado. Pensé que eras diferente conmigo. Mientras hablaba, el móvil volvió a sonar. Vi que era don Luis, que nunca me llamaba. Lo contesté, ¿sí? Don Luis preguntó, ¿cuándo volverá, Sr.? Su pregunta era inusual, normalmente no se metía en mis asuntos. Estaba a punto de responder cuando Pablo, desesperado, siguió hablando, Sr. Fernández, realmente me gustas. Pensé que al menos un poco me considerabas diferente. Siempre me ayudaste cuando no sabía algo, nunca te enojaste conmigo. ¿De verdad no sientes nada por mí? Casi no podía controlar mi expresión, sintiendo asco y rabia por su osadía. ¿Acaso mi actitud amable le había hecho creer que podía tener esas ideas? Miré con ojos entrecerrados, y él notó mi enojo. Cambió de táctica al instante, no importa si no me gustas, solo quiero quedarme a tu lado, señor Fernández. ¿Realmente me gustas? Lo miré con calma y pregunté, necesito llamar a seguridad. Él me miró con ojos rojos, a punto de llorar, pero no sentí ni un ápice de piedad. Usando toda mi educación para no insultarlo, solo dije, vete. Lo miré marcharse con paso inestable, y luego miré el móvil, la llamada se había cortado. Guardé el teléfono y me dirigí al parking. No esperaba encontrar a Luis en la puerta de mi habitación, a quien había estado evitando últimamente. Él estaba con la cabeza baja, el flequillo cubriendo sus ojos, por lo que no podía percibir su estado de ánimo. ¿Por qué no has dormido todavía? ¿Quién fue el que te declaró hoy? Al escucharlo preguntar, supe que debía haber escuchado la llamada de don Luis. Sentí una extraña resistencia, quizás porque me sentía humillado por ser acosado por un hombre, especialmente delante de mi hermano. Un subordinado de la empresa. Luis, que rara vez hablaba conmigo últimamente, parecía interesado en el tema, es gay. Su curiosidad me molestó. Supongo. ¿Cómo te sentiste? Nada. Como si no notara mi evasión, siguió preguntando, ¿qué clase de nada? Mi mano, que estaba a punto de abrir la puerta, se detuvo. La ira que había estado reprimiendo estalló, ¿asqueado? Muy asqueado. ¿Has terminado? Luis se sorprendió un poco, pero su expresión no cambió. Sin embargo, después de tantos años juntos, pude percibir que su aura se volvía más sombría. Su rostro, ya blanco como la porcelana, perdió todo color. Me di cuenta de que había ido demasiado lejos, me masajeé la frente y me recompuse, lo siento, Luisito, no quise gritarte. Estoy un poco cansado y de mal humor. No estés enojado con tu hermano, ¿vale? Intenté tocarlo, instintivamente queriendo retenerlo, pero él retrocedió con pasos inseguros para esquivarme. Su voz fue fría y plana, pero al escucharla con atención, notaba que temblaba, como si estuviera reprimiendo algo con fuerza. Ya te lo dije, no me toques. Luisito, lo siento. Volví a cometer un error. Sabía que debía hablar bien con las personas importantes, sin importar lo mal que me sintiera. ¿Por qué no pude contenerme hoy? Probablemente porque no quería que Luis supiera que un hombre me estaba acosando. Él negó con la cabeza, sin mirarme, está bien, no pasa nada. El viaje de negocios sufrió un cambio, el presidente con quien debíamos reunirnos se enfermó de repente, por lo que el encuentro se retrasó 3 días. El plan original se desmoronó, y tuvimos que reorganizar el itinerario. Pedro miró el iPad y me confirmó de nuevo, el itinerario ha sido reorganizado. La reunión de la empresa el 27 ya no se puede celebrar, se pospone al 30.
Se detuvo un momento y preguntó, necesito confirmar el cambio de billete. ¿También quieres cambiar el tuyo al 28? Me miró al decirlo, lógicamente, debía hacerlo. Pero él sabía que si cambiaba mi billete, perdería el cumpleaños de Luis. Me quedé en silencio un rato y dije, reserva un billete de vuelta para el 26. Pedro titubeó, pero el 28 necesitas firmar documentos. Reserva otro billete para la mañana del 27. Él no movió el dedo, preocupado. Le sonreí, no te preocupes, aguantaré. No fallaré a mi promesa. El 25 me emborraché hasta perder el conocimiento, el 26 tuve reuniones todo el día, y al terminar corrí al aeropuerto sin descanso. Mientras viajaba, solo pensaba en eso, no fallaré. Porque recuerdo claramente que solo he faltado una vez al cumpleaños de Luis. Recuerdo al niño sentado en la alfombra, guardando el pastel sin cortar, con los labios apretados y una expresión triste. Me dijo con enojo, más vale que no vuelvas. Pero en la mesa había 2 platos y 2 tenedores, alguien estaba esperándome con obstinación. Esa noche, las velas brillaban, y él cerró los ojos con las manos en el pecho, haciendo un deseo muy serio. Rara vez me dejo llevar por la culpa, pero dije algo tonto, los deseos pasada la medianoche siguen siendo válidos. Me miró, infló las mejillas y apagó las velas, ¿sí? ¿Qué deseaste? Me miró con ojos claros y sinceros, que cada vez que abra los ojos, mi hermano esté a mi lado. En ese momento, sentí un gran estremecimiento en el alma. El mundo se quedó en silencio, y solo su rostro pequeño y delicado me hablaba, golpeando mi corazón con cada palabra. Le acaricié la cabeza, desea otro. Ya he deseado uno, sería muy codicioso pedir otro. Pues deséalo a tu hermano. Te daré todo lo que pueda. Frunció el ceño, pensó un momento y luego sonrió, quiero que mi hermano me acompañe en cada cumpleaños. De acuerdo. Enlazamos nuestros meñiques. He firmado innumerables contratos con miles de cláusulas para garantizar que nadie incumpla las promesas, pero esta vez no hubo garantías ni apuestas. Solo una promesa, no fallaré. Nunca lo he olvidado. Fue Luis quien lo hizo. Cuando abrí la puerta, la villa estaba iluminada y llena de sus amigos y compañeros de clase. En esa fiesta de cumpleaños, nadie estaba esperando a nadie. El pastel ya se había repartido, con migajas en la mesa, el sofá y la alfombra. Montones de regalos aún no habían sido abiertos. Yo había regresado en medio de la tormenta, con los hombros y los pantalones mojados, luciendo descuidado y hasta un poco desaliñado, muy diferente a mi habitual imagen impecable. Luis, rodeado de gente, me miró. Se quedó quieto, con una expresión neutral, pero sus hermosos ojos revelaban una emoción tan compleja que ocultaba por completo la alegría instintiva que mostró al verme. En mi mano tenía el regalo, pero decir, feliz cumpleaños, Luisito, se me hizo inmensamente difícil. La primera en reaccionar fue la hija pequeña del tío San, que me tomó de la mano con una sonrisa, ¿por qué llegas tan tarde, Javier? Estábamos diciendo que no vendrías hoy. Ah, deberíamos haber dejado un trozo de pastel para ti. Tú eres la que más lo lanzaste hace un rato. No. Fue Mario el primero. Los jóvenes rieron y charlaron. Yo forcé una sonrisa y le entregué el regalo a Luis, feliz cumpleaños, Luisito. Él miró mis hombros mojados por un segundo, luego apartó la vista, gracias, hermano. Lo recibió sin sonreír ni abrirlo, lo dejó casualmente entre los demás regalos, sin darle importancia. Parpadeé, y de repente sentí un gran cansancio, acompañado de vértigos inexplicables. Me sentía opresado en el pecho. Desvié la mirada de su rostro indiferente y evasivo, sin saber dónde fijarla, hasta que mis ojos cayeron en la mesa desordenada del pastel. Recordé aquel cumpleaños en que me esperó, el pastel con 2 príncipes abrazados. La melancolía que me invadía finalmente encontró una excusa, probablemente solo quería comer pastel. Últimamente he estado llenando mi agenda con trabajo a propósito, para que nuestros horarios en casa no coincidan. A veces pienso que ni siquiera es necesario, en una casa tan grande, si no nos buscamos, podemos pasar 10 días o 15 sin vernos. Y cuando finalmente nos encontramos, la noticia que recibo es que se va a mudar. Los criados estaban metiendo sus maletas en el coche. Don Luis, con las manos entrelazadas delante del pecho, me miraba con ansiedad. Al igual que yo, había visto crecer a Luis, aunque sabía que no le faltaría nada, ver al muchacho marcharse de casa le dolía, al igual que a mí. Estaba en el vestíbulo, mirando a Luis, que bajaba las escaleras lentamente. ¿Por qué de repente quieres mudarte? El piso en el centro está más cerca de la escuela. Pero esa zona está siempre congestionada, desde aquí, por la carretera F, llegas más rápido. Retenerlo era un instinto.
Siempre había intentado evitar el extraño ambiente entre nosotros, pero ante la separación, me di cuenta de que prefería el malestar a la distancia. Él apartó la vista, respiró hondo y dijo, quiero mudarme. Mis dedos temblaron. ¿Podemos hablar, Luisito? Nunca has vivido solo. Me preocupo, y además, esa casa no ha sido usada en 2 años, probablemente necesite reparaciones. Es un piso, no una casa independiente, la gente es más ruidosa, y tú no eres muy. ¿Puedes dejar de controlarme? Me interrumpió con tono airado y tosco. Casi no podía creer lo que oía. ¿Qué? Me miró fijamente, con ojos negros que me atravesaban, y en su rostro se notaba ira y locura. Di que puedes dejar de controlarme. ¿No crees que como hermano te metes demasiado? En ese momento, me sentí totalmente perplejo. Cuando la persona más cercana y querida te hiere, surgen miles de preguntas. ¿Por qué no dijiste que me metía demasiado cuando me pedías abrazos todas las noches? ¿Por qué no lo dijiste cuando dependías de mí para todo? Pero no pude decir nada. Solo pude cerrar la boca, asentir con indiferencia y decir, está bien. Que la señora vaya contigo con algunos criados, no puedes quedarte solo. La mano con la que sostenía la maleta se contrajo, y sus brazos blancos mostraron venas tensas. Se esforzó por apartar la vista de mí, con los labios apretados, sin muestra de alegría, me voy. Sí, no te acompañaré. Subí las escaleras sin mirar atrás, sin querer ver los ojos que, una vez que me hubiera alejado, se atreverían a mirarme. Estoy totalmente impotente ante la situación actual. Estar con Luis no es negociar, no puedo usar ningún truco. Solo puedo dejármelo hacer lo que quiera con resignación. Cuando Andrés vino a verme, me miró y frunció el ceño. ¿Qué te pasa? ¿Tu esposa se fue con otro? Tienes esa cara. Me apreté las sienes. Luisito ha estado molesto conmigo últimamente, no importa cómo lo consuelo, no funciona. Vaya, raro. Ese colita puede darte mala cara. No respondí, y él siguió hablando solo. ¿Fue por la adquisición de Industrias López hace un tiempo? Ese asunto causó un gran revuelo, todo el círculo ya lo había difundido. Asentí. Sí, es mi culpa. Fui por mí que Luisito sufrió tanto susto, pero ahora realmente no sé qué está pensando. Andrés también tiene un hermano menor, y no le pareció gran cosa. Para mí, es solo la adolescencia rebelde. Lo miré. ¿Adolescencia rebelde? Sí, déjalo estar, pasará en un rato. ¿Mi hermano no hizo tantas locuras en su rebelión? Luisito solo está molesto, no es tan grave. Después de escucharlo, bajé la vista pensativo. De verdad quise hacer lo que Andrés sugirió, dejarlo estar. Pero esa idea fue antes de saber que él salía con un cantante de bar, alguien con una mala reputación, deudas, y una personalidad despreciable. Comparado con sus historias de amor, violencia doméstica, infidelidades, tráfico de artículos prohibidos, peleas violentas y estafas, el hecho de ser un hombre ya es lo más aceptable que puedo pensar. Cuando el asistente me dio las fotos, solo me sorprendí un instante. El hombre cerca de Luis solo mostró la mitad de la cara. La línea de la mandíbula era clara y nítida, la nariz alta, parecía estar hablando riendo. Luis no tenía expresión en el rostro, solo lo miraba tranquilamente, con atención. ¿Él viene aquí a buscar a este hombre últimamente? Luego, un montón de documentos me hizo ver doble. Para ser honesto, cuando firmé el contrato de apuesta de 500 millones y estaba a punto de perder, no tuve tanta presión arterial. Ahora siento que me va a salir una hemorragia. ¿Qué ve en este hombre? José también negó con la cabeza, desconcertado. Quizás es guapo. Todos los estrellas, cantantes y amigos que ha visto crecer no son guapos. Entonces, quizás se parece un poco a usted. Por eso siente cercanía. Respiré hondo. Cancelar la reunión de ahora, tengo asuntos. José asintió. Tomé las llaves del coche de la mesa y salí apurado, con la mano temblando, intentando meter la llave varias veces sin acertar. Esa frase resonaba en mi mente una y otra vez. Me recosté en el asiento sin fuerzas, tapándome los ojos con la mano. Pensé, ese no es Luisito, Luisito no me haría eso. Solo fue engañado por un mal hombre, es culpa de ese hombre. No debería enojarme con Luisito, él es el mejor niño del mundo, el que más quiero. Mi niño preferido. Y la realidad demostró que no solo yo prefiero a Luisito. También el cielo. Una frase casual de él se hizo realidad. Realmente no soy su hermano. El día que Miguel vino con el examen de paternidad, el ambiente en casa fue especialmente serio.
Pero inesperadamente no hubo alegría por el reencuentro familiar, incluso Miguel, que gritaba emocionado papá, mamá, abuelo, se sintió un poco incómodo. Finalmente, el abuelo tosió suavemente y preguntó, ¿tienes familia en tu lado? Él negó con la cabeza. No. Después de preguntar, el abuelo me miró. Si no tenía familia, significaba que yo no había visto a mis padres biológicos ni una sola vez. Pero extrañamente, no sentí nada. Lo único que me entristeció fue, resulta que la familia que creía conectada por sangre no tenía lazos tan fuertes. Entre mi hermano menor querido y yo, el destino blandió una espada afilada. Cortó los dos árboles que creía conectados en espíritu y sangre. De ahora en adelante, no puedo pensar que tenemos una intimidad profunda. Un lazo incomparable en el mundo. Porque el hombre frente a mí comparte la misma sangre que él. El abuelo le apretó el hombro para calmarlo. He hecho que arreglen la habitación de invitados, descansa primero, hablamos mañana. Él miró con duda a los presentes en el estudio, pero finalmente asintió. Entonces salgo, mamá, papá, abuelo. Los que él llamó papá y mamá tenían una expresión un poco incómoda y dijeron, sí, descansa bien. Después de que saliera, el estudio volvió a quedar en silencio. Carlos, ven aquí. El abuelo me llamó, y me quitó el collar de cuentas de la muñeca. Un gesto de consuelo, sin decir nada. Mis padres me detuvieron antes de salir y preguntaron, ¿terminaste el informe semestral? Asentí. Vi que el sector de energías renovables creció, puede ser el foco del próximo trimestre. En las reuniones decidimos lo mismo, ya empezamos a planificar la asignación de recursos para el próximo trimestre. Mi padre asintió. ¿Lo hiciste bien? Eres un heredero calificado de los Fernández. Me sorprendí un poco al mirarlos, me incliné ligeramente y salí. En realidad, no necesito este tipo de consuelo. Yo sé mejor que nadie que, incluso si no soy biológicamente parte de la familia, mi posición no se tambalea. Crecí en casa Fernández, criado con educación de élite, el heredero predeterminado. No cambiará por la aparición de alguien. Subí las escaleras lentamente, y me detuve ante la puerta de Luis. Después de dudar un poco, abrí la puerta y entré. No sé qué estaba pensando, solo quería ver su habitación. Crecí con él aquí, lo vi crecer. Recuerdo claramente todas las risas y momentos felices en esta habitación. Mi mirada se posó en el diario en su mesa, que estaba abierto porque una página estaba doblada. Pensé y cerrélo con la mano. En ese instante, recordé cómo me regañó por entrar sin permiso hace poco. Esa sensación me hizo estremecer de la cabeza a los dedos. Todas sus actitudes hostiles y resistentes aparecieron ante mis ojos. De repente, escuché pasos apuros en la puerta, y luego la cara de Luis apareció ante mí. En su rostro había urgencia, emoción e incluso un toque de locura. Cuando me miró, antes de que pudiera hablar, sus ojos se posaron en el diario que yo había cerrado. Vi cómo su cara palideció, llena de nerviosismo y ansiedad. Presioné los labios y hablé con voz tranquila, ya sabías, ¿verdad? Sabías que no soy tu hermano biológico, por eso no te acercas a mí. ¿Por qué? Mis padres, aunque no son mis biológicos, no me alejaron por sangre. Pero mi hermano querido me hace esto. ¿Me odia? Odia que yo ocupe el lugar de otro. Mi mente estaba en un caos. Urgentemente quería escuchar su negación. Pero él solo palideció y asintió con decisión. Algo en mi corazón se tambaleó, y finalmente se derrumbó. Él me miró con cara de disgusto, frunció los labios y preguntó, ¿sí? ¿Qué sientes? ¿Qué siento? ¿Decepción? ¿Tristeza? ¿Desgarramiento? Estas palabras no bastan. Debería ser perder el tiempo. El árbol que cuidé y amé tanto ya no me quiere. No siento nada. Tu hermano biológico regresó. No tienes que llamarme hermano más. Me miró, las manos a los lados, cerradas en puños. Si estuviera cuerdo, habría notado que una de sus cuerdas estaba a punto de romperse. Pero no hay si en la vida. Hablé confusamente, ya no tengo un hermano como tú. Yo para ti. ¿Por qué mi voz se quiebra? Estoy totalmente decepcionado. Intenté salir tambaleándome, pero al pasar junto a él, me agarró del hombro. Entonces vi que sus ojos estaban muy rojos. Su voz temblaba. ¿A dónde vas? Mi mente estaba en blanco, tengo que irme. Te irás de la familia Fernández. Nadie me haría irme, mi partida sería una pérdida para ellos, nadie haría esa pregunta. Excepto Luis, el niño que crié con tanto amor. Sabía que no me iría, pero todos sus rechazos y empujones vinieron a mi mente.
No sé por qué me enojé, pero dije, sí, me iré. Dejaré el lugar. Su mano soltó mi hombro lentamente, sus ojos estaban tan rojos que parecían sangrar. Preguntó en voz baja, ¿es por mí? Sí. Me giré para irme, y al tocar la manija de la puerta, no sentí el frío metal, sino un paño sobre mi nariz y boca, y el latido de mi corazón en los oídos. Me desperté porque algo me presionaba el pecho, tan pesado como una roca gigante que no me dejaba respirar. Cuando abrí los ojos, Luis estaba encima de mí, y mi nariz percibió un ligero aroma a té verde. La lámpara de mesita de noche de color amarillo cálido era la única fuente de luz en la habitación, tiñendo sus mechones caídos y sus pestañas de un dorado brillante. ¿Despertaste? Él bajó la cabeza, su nariz alta rozó mi barbilla, y su aliento se esparció en mi cuello. Una cosquilla mezclada con un miedo inexplicable surgió en mi corazón. Luis, ¿qué estás haciendo? Casi nunca lo he llamado por su nombre completo con tanta seriedad. Sus movimientos se detuvieron, se levantó con los codos y me miró desde arriba. Levanté la mano para empujarlo, pero entonces noté las esposas en mis muñecas y la larga cadena que las conectaba a la cabecera de la cama. Mi cerebro se congeló por un segundo, y hice una pregunta muy tonta. ¿Qué quieres? No habló, solo me miró fijamente con sus ojos negros de lobo, llenos de un intenso deseo de dominación tan masculino que era imposible ignorar. Si la mirada tuviera temperatura, probablemente me derretiría bajo su mirada. ¿Tú crees que, hermano? No soy tú. Acababa de abrir la boca cuando de repente me besó, y en el momento en que sus labios cálidos y suaves se pegaron a los míos, abrí los ojos con fuerza. Esa sensación extraña desencadenó todas mis emociones intensas. Mi pecho y mi cerebro parecían a punto de explotar en el siguiente segundo. Sorpresa, miedo y enojo chocaban violentamente. Me besó tan fuerte que me mareé, y su lengua húmeda y suave me lamió los labios y se deslizó adentro mientras yo aún no reaccionaba. En el momento en que nuestras lenguas se tocaron, empecé a temblar sin parar y le mordí fuerte. El sabor a hierro se extendió instantáneamente en mis labios y dientes. Él sintió dolor y se apartó. Se frotó el labio con el pulgar, limpiando la sangre que se derramaba. Sus ojos se mantuvieron fijos en mis labios sin moverse. Luis. ¿Estás loco? No pude terminar la frase porque volvió a besarme, sin ningún preludio tierno, su lengua se enredó bruscamente con la mía, arrebatándome todo el aire de mi garganta. Apreté los puños, a punto de golpearlo, cuando de repente vi sus pestañas temblar. Teñidas de oro, proyectaban una sombra frágil en la cuenca de sus ojos. En estos detalles tan pequeños, se mostraban destellos de su ansia e inquietud. Mi mano se detuvo. En este segundo en que me estaba ofendiendo y lastimando tan brutalmente, lo único que pude pensar fue que este era la persona que amaba más. La persona a la que una vez juré proteger para siempre. Sus manos encontraron mi cintura y mi abdomen. Habíamos rozado piel con piel antes, pero nunca antes había sentido un deseo tan intenso y penetrante. Todo mi cuerpo temblaba, y finalmente le di un puñetazo. Forcejeamos en la cama. Mi cuerpo, aún flácido por la droga, quedó inmovilizado por él. Luché con violencia, y él me abrazó con más fuerza. «Aléjate». Mis ojos ardían de furia. «No hagas que te odie». El hombre que me sujetaba se quedó atónito por un momento, luego sonrió. «De todas formas me encontrarías repugnante, ¿verdad?». Se inclinó para besarme el pelo de la nuca. «Está bien, está bien. Ni se te ocurra irte. Simplemente no te vayas. Eres mía». «Mía». Su susurro fue como un hechizo. «Te extraño mucho. Hermano. Me obligaste. Me obligaste. Te di tantas oportunidades. Te advertí que no te acercaras a mí otra vez». Con cada palabra, me besaba la suave espalda, una sensación que me hacía temblar todo el cuerpo. Pensé que este era el fin de mi vida. Pero ves, Dios me está ayudando. Estás destinada a ser mía. Su rodilla me separó las piernas. Cuando su cuerpo me envolvió por completo, sentí como si me atrapara una red gigante. No había escapatoria. En ese momento, mi mente se quedó en blanco. Sabía muy bien lo que sentía. Era el deseo de un hombre. Me pellizcó la barbilla y me besó. Hermano, no lo suficiente, no lo suficientemente cerca. Me quedé sin palabras, impactada por sus acciones. ¿Estás loco? Sí, hermano, lo estoy. ¿Quieres ver lo que un loco puede hacerte? Un loco me aplastaría cada centímetro de la columna, me clavaría los colmillos en la carne y me llenaría el cuerpo con todo su calor abrasador. Me destrozaba como una brizna de polvo. Mi cerebro,
privado de oxígeno y azotado por todo, era incapaz de pensar. Mis pensamientos, explosivos y desmoronados, se reducían y reducían, hasta que finalmente se solidificaron en el medallón de la paz que le había dado a Pei Son Yue con tan sinceros deseos, que colgaba de su pecho. Como una gota de agua que caía en mi alma, de repente disipó toda la niebla, trayendo claridad. En el momento en que finalmente lo odié, me di cuenta tardíamente. De verdad me amaba. Yacía despatarrada en el borde de la cama, acurrucada bajo la colcha enmarañada, con un brazo colgando de la alfombra cubierta de pintorescos estampados. Mi cuerpo estaba cubierto de moretones, como una muñeca de trapo. Al poco rato, alguien se acercó, me levantó el brazo y jugueteó con mis nudillos con indiferencia. El beso seguía sintiéndose insuficiente, y la mordida de los caninos en mi dedo índice me picaba. Pero no fruncí el ceño, mis ojos desenfocados recuperaban poco a poco la concentración. Me abrazó con fuerza, sin dejar ni un solo espacio entre nosotros. Dejé que me abrazara y entonces extendió la mano, acariciándome los ojos y las cejas con las yemas de los dedos. Justo cuando estaba a punto de bajar la cabeza para otro beso, aparté la mirada. Asqueroso. Se quedó paralizado, la sangre abandonó su rostro rápidamente. El corazón de alguien se ralentizó de repente, y el aire se volvió frío y quieto. Forzó una sonrisa, lo sé. ¿Está bien? ¿De verdad está bien? Miré sus ojos abatidos, sabiendo que había dado en el punto que más le dolía. Me abrazó con más fuerza otra vez, impidiéndome ver su expresión. La sala quedó en silencio un buen rato, nadie volvió a hablar. Era como una pantomima bastante deprimente. El teléfono de mi padre sonó un buen rato antes de que alguien lo contestara. Hola. Tu asistente dijo que no has ido a la oficina en los últimos 2 días. ¿Qué pasa? ¿Yo? Respiré hondo. Estoy enfermo. ¿Qué pasa? Estaba inusualmente preocupado por mi salud. Empecé a hablar cuando la mano que sostenía el teléfono tembló. Un breve grito de sorpresa fue reprimido por alguien que me tapó la boca con una mano. Pei Son Yue se apoyó en mi rostro, besando las lágrimas que brotaban de las comisuras de mis ojos. Después de 2 segundos, retiró la mano lentamente. Tengo resfriado. Vuelve a la vieja casa pasado mañana para la fiesta de cumpleaños de tu abuelo. Tengo algo que decirte. De acuerdo. No supe dónde había tirado el teléfono en cuanto colgó. Miré fijamente el rostro que me había hecho daño y, de repente, sentí una oleada de ira. Esa inexplicable sensación de humillación me puso los pelos de punta. Cuando estaba a punto de besarme de nuevo, le di una bofetada sin dudarlo. Apartó la cara y dejó de sujetarme el tobillo. ¿Estás loco? Frunció los labios y, al volver a mirarme, sus ojos lujuriosos estaban llenos de tristeza. Nunca antes lo había golpeado así. Abofeteándolo de una forma tan humillante. ¿Cómo pude haber estado dispuesta a hacerle eso a ese rostro que tanto apreciaba? Cerró los ojos, para no ver su tristeza, y simplemente extendió la mano para tocarme. ¿No te gusta, hermano? Estás reaccionando con mucha fuerza. Pensé que te gustaría. ¿Cómo que? Fue porque me obligaste. Bajó la cabeza y me besó el cuello, ocultando su expresión distorsionada. Pero tú también lo estás disfrutando, hermano. Mira, las sábanas son tuyas. Si te gusta tener sexo conmigo, ¿no es eso también disfrutarlo? Luis, no me gustas nada. El deseo de venganza se apoderó de mí con ira, y oí mi propia voz decir fríamente, si pudiera, preferiría que fuera un perro callejero que tú. ¡Qué asco! Se detuvo en mi cuello, aturdido un buen rato, tanto que incluso me pregunté si la gota que caía sobre mí era una ilusión. De repente, sonrió levemente. No importa. Eres mía de todas formas. Mía para siempre. De verdad está bien. Entonces, ¿por qué me abrazó tan fuerte en mitad de la noche? Me susurró al oído con voz temblorosa, hermano, por favor, no me hagas esto. Fingí estar dormida, negándome a abrir los ojos para mirarlo. Pero a veces seguía sintiéndome impotente. ¿Por qué no podía dejar de hacerme esto? Tenía que soportar el doble de dolor. Que me lastimara era doloroso, pero lastimarlo era igual de doloroso. Luis también nos acompañó el día que volvimos a la vieja casa. No hacía mucho frío, así que la bufanda que había dejado dentro parecía un poco fuera de lugar. Pero por suerte, nadie lo mencionó. Miguel se sentó en mi asiento de siempre. No dije nada, pero tomé el segundo asiento junto al abuelo. Estamos planeando presentar a Miguel a todos en la fiesta de cumpleaños. ¿Qué te parece? Miguel sonrió y me miró. Genial.
Me encargaré de todo. El abuelo asintió, despidiéndolos a todos con un gesto, dejándome quedarme. Soy viejo y mi energía está menguando, y tus padres están llegando a la edad de jubilación. Miguel es un buen chico, Fernández, pero lleva tantos años fuera y no sabe nada. Cuídalo. Enséñale si puedes, pero olvídalo si no. Lo sé, abuelo. Al salir del estudio, capté la mirada de Luis. Esa mirada expectante y seria me aceleró el corazón. Miguel seguía riendo y hablándole, frotándose las manos torpemente en el regazo, con aspecto muy reservado. Me di la vuelta para irme, y tía Ana me alcanzó. Joven amo. Me detuve. He oído que te resfriaste. ¿Cómo estás? Tía Ana, que me había visto crecer, me entregó la lonchera. No es nada grave, tía Ana. Todavía tienes la voz ronca. Te preparé sopa. Deberías tomarla. Te sentirás mejor pronto. De acuerdo, gracias, tía Ana. Miguel nos miró con expresión un poco complicada. Luis también se levantó para irse, pero él lo detuvo. Luis, ¿no vives en casa? Luis negó con la cabeza y se acercó a mí. Vivo con mi hermano. La expresión de Miguel se volvió aún más incómoda ante eso. Pero Luis era completamente ajeno a todo. Lo habían malcriado tanto que nunca tuvo que atender los deseos de nadie. Nunca consideraba los sentimientos de los demás, siempre podía decir y hacer lo que quisiera. Así que, cuando pensaba en ciertas imágenes, me dolía la cabeza. Mis pensamientos daban vueltas y vueltas, y de repente me di cuenta de que yo era una de las culpables de todo esto. Guardé silencio un momento, luego, inconscientemente, intenté consolarlo. Luis vive más cerca de la escuela ahora, así que no pasa mucho tiempo en la vieja casa. Miguel asintió. Bueno, entonces cuídate. Le sonreí, me di la vuelta y me subí al coche. El coche arrancó y miré a Luis sentado a mi lado. Tras pensarlo un momento, por fin hablé. Ten cuidado con lo que le dices a Miguel. Es tu hermano. Me miró de reojo y, de repente, extendió la mano y presionó el guardabarros, bloqueando la vista del conductor. Fruncí el ceño, con un mal presentimiento. Es una monstruosidad. Extendió la mano y rasgó mi bufanda, revelando las marcas de amor aún vívidas en mi cuello. Extendí la mano para detenerlo, pero me agarró la muñeca con el revés. Entonces se levantó, arrodillándose en el asiento con una pierna, presionando todo su cuerpo contra mí. Esta posición opresiva me recordó algo siniestro. Él es el hermano, ¿y tú qué eres? Bájate. No te vuelvas loca. El coche aceleró por la carretera arbolada. El sol brillaba con fuerza, proyectando diminutas motas de luz sobre Luis. Se balanceaba y se balanceaba, como el corazón turbulento de alguien. Me apretó la mano y comenzó a besarme. ¿Amante? ¿Pareja? Bebé. ¿Esposo? Mientras hablaba, metió la mano debajo de mi camisa. Lo aparté, pero no me atreví a moverme demasiado, pues no quería que nadie descubriera el sucio secreto que se desvelaba allí. O amo. O tal vez. Agarré su mano inquieta. Luis. Al instante siguiente, una voz ronca, con un matiz de lujuria, me gritó al oído, papá. Todo mi cuerpo se paralizó, la mano que sujetaba su brazo se debilitó por la sorpresa. Lo vi morderme los labios, sus besos descendiendo. Su cabello oscuro brillaba con un brillo saludable y hermoso. Tenía la mirada baja, el pequeño lunar en la comisura del ojo era particularmente atractivo y brillante. Quise apartarlo, pero los deseos de los hombres siempre son más sinceros que sus pensamientos. Ese hermoso rostro, el rostro que una vez amé con amor puro y sin adulterar, ahora me estaba haciendo lo más sucio y repugnante del mundo. Era una sensación profundamente contradictoria y desgarradora, una mezcla de culpa y placer físico extremo. Mi mano, que estaba a punto de apartarle la cabeza, dudó. Finalmente, la extendió y se hundió en su cabello. La oleada de deseo se desvaneció lentamente, y él me miró, con los ojos claramente llenos de lujuria ardiente. Me llamó así, y en ese momento, ese nombre me hizo sentir aún más avergonzado que nunca. Dijo, hermano. Miguel reconoció sus raíces en la fiesta de cumpleaños y cambió su nombre por Luis Miguel. Lo único que no cambió es que sigo siendo el primogénito de los Fernández. Elena me habló cuando se iba después de la cena. Carlos, nada cambiará entre nosotros. Me estaba tranquilizando, la familia Fernández no había anunciado que no era su hijo biológico, y la fiesta también declaró públicamente que, aunque había regresado un hijo, mi posición no cambiaría en absoluto. Pero los asuntos de las familias adineradas nunca son secretos.
Elena temía que me preocupara. Me estaba diciendo que seguía siendo la opción de matrimonio de la familia Lin. Me callé y le dije, gracias, pero Elena, sí. Lo que sucedió entre Luis y yo me hizo incapaz de enfrentarme a Elena sin resentimiento, incluso sabiendo que no había amor entre nosotros, pero tampoco podía actuar como si nada hubiera pasado. Estaba dudando en cómo expresarlo, cuando Elena, que estaba esperando mi continuación con atención, de repente cambió de expresión, como si se hubiera asustado sin querer y dijo: Luis. ¿Cuándo llegaste? También me sorprendí, me volví hacia él, vestido con un traje negro, su rostro blanco como porcelana bajo la luna parecía inhumanamente delicado. Se recostó con los brazos cruzados en el toldo de flores, nos miró silenciosamente, con una expresión que de repente resultaba espeluznante. Acabo de llegar. ¿Ya terminaste de hablar con ella? Elena miró a los dos por un momento, me sonrió y dijo: bueno, Carlos, me voy primero, nos vemos otro día. Está bien, cuídate. Asintió y subió al coche. Me masajeé las sienes, preparándome para ir a despedirme del abuelo y volver a casa. Cuando pasé por Luis, me agarró del brazo con fuerza, un gesto tan contundente que fruncí el ceño. No hagas escenas. No creí que hiciera algo en un lugar tan concurrido. Pero realmente no me gusta como está ahora. ¿Todavía te casarás con ella? ¿Por qué no le dices la verdad? ¿Crees que si me caso con ella o no es asunto de los dos? ¿Y si no? Si no quieres, ¿quién puede obligarte? Respiré hondo, sintiendo que comunicarme con él sobre este tema era muy difícil. Le quité la mano para entrar, pero no esperaba que me presionara contra el toldo de flores en el siguiente segundo. Me sorprendí mucho y lo reprendí en voz baja: ¿sabes dónde estamos? Sus ojos negros me miraron fijamente: ¿o tal vez te gusta ella? No me gusta. Entonces me gustas a mí. No es que, acababa de abrir la boca para negarlo, pero me besó agarrando fuerte la nuca. Abrí los ojos de par en par, el corazón saltó a la garganta, y cuando lo empujé, mis manos temblaban tanto que la bofetada que le di en la cara no tuvo fuerza. ¿Estás loco? ¿Y si alguien nos ve? Su expresión mostró un poco de desconcierto, en la que incluso se notaba cierta inocencia. ¿Y si se descubren? Me gustas. Quiero estar contigo. Ya no eres mi hermano biológico. ¿Qué hay de malo? Me dejó sin palabras con sus palabras tan contundentes, mientras yo le explicaba claramente los pros y los contras. Luis solo parpadeó y dijo: si te vas de los Fernández, yo te mantendré. Me reí de la rabia: ¿crees que mis padres permitirían eso? Otra cosa, tienes voz en la familia Fernández. Has ganado un solo euro con tus propias manos. ¿Cuándo dejarás de ser tan infantil? Se quedó helado por mi grito, sus hermosos ojos brillaron un poco. Esa inocencia parecía que se rompería, pero tú dijiste que a tu lado podía ser niño siempre. Un niño dominante, arrogante y caprichoso. Lo prometí yo mismo. Lo malcrié yo mismo. Abro la boca, pero no salen palabras, siento una gran impotencia. Pienso que todo esto es culpa mía. Le empujo, y esta vez lo hago con facilidad. Mientras caminaba con la mente en blanco hacia la casa, escuché que me preguntaba: hermano, ¿ya no cuenta? La llegada de Miguel a la empresa era esperada. Pero no esperaba que Luis también viniera. Nunca le han interesado estas cosas, o quizás fui demasiado egoísta en el pasado. En secreto, esperaba que no se convirtiera en una marioneta de la familia, una máquina implacable como yo. Quería que tuviera una vida más libre y plena. Así que, bajo mi protección, su crianza fue completamente diferente a la mía. Siempre que me sentía agotada y sin aliento, me sentaba un rato junto a la cama de Luis. Verlo a la cara era como verme a mí misma de niña. Sentía que no importaba si era duro, siempre y cuando no tuviera que vivir así en el futuro, siempre y cuando pudiera darme libertad. Así que, cuando lo vi hoy en la empresa, me quedé atónita. Pero primero acomodé a Miguel. Cuando estuvimos solos, vino a mi escritorio. Jugando con mi corbata con las yemas de los dedos, me preguntó: hermano, ¿eres infeliz? Le quité la corbata de la mano. No. Realmente debería haber dado ese paso. A la larga, nadie sabía cuál sería mi futuro en la familia Pei. La familia Pei de repente tenía un nuevo miembro, Miguel. Había muchas cosas por las que Luis no podía evitar luchar por completo. Podía garantizar que todo lo que tenía sería suyo, pero Miguel y él solo estaban emparentados por la sangre, no por el amor. Nadie sabía cuál sería el resultado. Bajé la mirada y pensé un momento. Esto es algo bueno. Bajó la cabeza y se acercó más a mí. No me vas a preguntar por qué tomé esta decisión tan repentina. Tienes tus razones.
Por ti. Me quedé atónita por un momento, incluso ignorando el tierno beso que me dio. ¿Creceré? ¿Puedes amarme como antes? Frunció los labios, con la mirada fija en mi rostro. Nunca le había visto esa expresión aduladora. No creas que soy repugnante. Organicé deliberadamente un proyecto para que Luis y Miguel trabajaran juntos. Son hermanos, así que deberían pasar más tiempo juntos para fortalecer su relación. Así, con suerte, en el futuro, si las cosas se ponen muy mal y nos enfrentamos a una gran cantidad de dinero, no seremos tan hostiles. Otra razón es que el proyecto está en la ciudad vecina, a 3 horas en coche. Así que lo mejor es establecerse allí permanentemente. Sabía que Luis definitivamente discutiría conmigo, así que cerré la puerta con llave antes de acostarme. Cuando llamaron a la puerta en mitad de la noche, intenté fingir que no lo oía. Pero se detuvo un momento y dijo, el tío está dormido. No quiero pedirle la llave de repuesto. Puedes abrir la puerta, hermano. Guardé silencio 2 segundos, luego apreté los dientes y me puse de pie de un salto. ¿Podrías, por favor, no? En cuanto se abrió la puerta, alguien me atrajo hacia sus brazos. Una mano me presionó firmemente la nuca, obligándome a evitarla. Me besó, mordiéndome los labios como para desahogar su frustración, causándome dolor y entumecimiento. ¿De verdad no quieres verme? ¿Deseas que me vaya? Su abrazo me dolió el pecho, apreté los dientes y lo aparté. ¿No? Antes de que pudiera terminar mis palabras, me abrazó de nuevo, besándonos, enredándonos, con el pijama hecho un desastre. No supe cuándo se cerró la puerta. Me presionó contra la cama. Sus ojos bajo la frente enmascaraban desesperadamente la tristeza con lujuria, y sus besos recorrieron mi abdomen. Aparté su cabeza. Luis. Ya llegamos, MMM. Un escalofrío me recorrió el coxis y la nuca. Volví a levantar la mano, pero él la mantuvo apretada, entrelazando nuestros dedos. La noche parecía especialmente larga. El medallón de la paz que ondeaba en su pecho se convirtió en un reloj, un recordatorio del paso del tiempo. Me envolvía con fuerza en él, en su cuerpo, en su amor. Su voz temblorosa, hermano, te amo, en el clímax, fue tan intensa que me estremeció el alma. Hermano, no tienes elección. Me lo has prometido tantas veces, dijiste que siempre me tratarías bien. Así que no importa si me das asco o me odias. Estaremos unidos el resto de nuestras vidas. Miré el rostro entre mis brazos, 2 pequeñas mentes luchando dentro de mí. Quien lo amaba ya había crecido, más de 19 años, mientras que quien lo odiaba apenas empezaba. Un juego sin suspenso. Suspiré en silencio, perdida y desconcertada. Hay tantos tipos de amor, tantos, que poco a poco he perdido la cuenta de cuál siento de verdad por Luis. Luis Miguel y Luis fueron a otra ciudad juntos. Creí que era mejor así, necesitaba tiempo para organizar mis pensamientos. De vez en cuando llegaban correos de allá. José me habló con la tableta en la mano, el correo del señor Luis Jr., lo he reenviado a tu buzón. Mi mano se detuvo al tocar el ratón, y sin querer quise reír, señor Luis Jr. Ese niño inexperto también se volvió señor Luis Jr. Supongo que esto es otra etapa de crecimiento de Luis que he acompañado. Bajé en el ascensor con José después del trabajo, y de repente me preguntó sin contexto, señor Fernández, parece que estás de muy buen humor hoy. Cuando llegué a casa, la persona que supuestamente estaba en otra ciudad estaba en el salón. Luis vestía ropa casual, con una cuchara en la boca después de comer helado. Estaba tan ocupado jugando con el mando que no tenía tiempo de sacarla. Cuando me vio llegar, murmuró 2 veces como saludo. Cambié de zapatos, me crucé de brazos y lo miré un rato, recordando de repente el apodo, señor Luis Jr., y no pude evitar reír. Shake my head y subí las escaleras, y al instante alguien me siguió. ¿Por qué volviste tan de repente? Me abrazó con naturalidad, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Volví a pensar en la pregunta, la universalidad del amor. Antiguamente también nos abrazábamos mucho, por eso ahora la postura es tan natural. ¿Será que la diferencia entre amor familiar y amor romántico no es tan grande? ¿Te extrañaba? ¿Mucho? Nunca nos habíamos separado tanto tiempo. Inconscientemente levanté la mano para acariciarle la cabeza, un gesto que le hice incontables veces. En el momento en que levanté la mano, abrió los ojos de par en par, mirándome con expectativa. Esto probablemente le enviaría una señal. En realidad, no me disgustaba tanto su señal. Al ser mirado así, me quedé en el aire, entre ir y venir. Después de un rato tosí suavemente y cambié de tema, ¿no tienes trabajo en la empresa mañana?
Presionó los labios, me miró con decepción y apretó más fuerte la cintura. Hay una reunión a las 9:30. El viaje tarda más de 3 horas, y hay que reservar tiempo para el tráfico. Así que tendría que salir a las 6, levantarse a las 5. No hagas esto de volver corriendo. Pero dije que te extrañaba. Nunca pensé separarme de ti tanto tiempo. Su mucho tiempo no pasaba de 10 días desde la última reunión. ¿No me has extrañado ni un poco? Mientras hablaba, observaba mi expresión, al final bajó la cabeza decepcionado, ¿ni un poquito? Antiguamente también me extrañabas, ¿no? Suspiré ligeramente, sin saber qué decir. Me sentía como un pájaro con el cuello atrapado en una botella de agua, sin poder avanzar ni retroceder. Luchando solo, sufriendo solo. Ya estaba acostumbrado a ver aparecer a la persona que debería estar en Ciudad B en casa. A veces se quedaba hasta medianoche, a veces 1 o 2 horas. Empecé a pensar que había tomado una decisión inútil. No habíamos reducido la frecuencia de reuniones, y solo lo estaba agotando. Así que cuando me sorprendió con un abrazo húmedo en la madrugada, solo tardé 0.1 segundos en darme cuenta que era Luis. Estaba goteando agua, mojando incluso mi pijama. Entonces vi que afuera llovía fuerte con viento. El cuerpo frío que me abrazaba temblaba ligeramente. Inconscientemente lo abracé de vuelta. ¿Qué pasa, Luisito? Aunque ya era más alto que yo, en mis brazos parecía volver a ser el niño que necesitaba protección. Tuve una pesadilla, tenía miedo. No temas, tu hermano está aquí, no temas. Su barbilla descansaba en mi cuello, no sabía si lo que resbalaba por mi piel era agua o lágrimas. Los deseos después de medianoche no se cumplen. Me sorprendí. Cada vez que abro los ojos, no estás a mi lado. Recordé la noche en que tuvo una crisis después del secuestro. En ese momento sentí un arrepentimiento intenso. No debí dejarlo ir tan lejos. Si vuelve a despertarse asustado, tiene que viajar 3 horas en medio de la tormenta para volver a mi lado. Tendría miedo, se sentiría muy triste. En realidad, no quiero dejarlo sufrir. Esa noche no hicimos nada raro. Durmió a mi lado, agarrando fuerte la orilla de mi pijama. Después de dormir con dificultad, volvió a fruncir el ceño con una expresión de dolor, probablemente teniendo otra pesadilla. Lo miré un rato, extendí el brazo por su cuello y lo abracé. Como alguien en la nieve que encuentra calor, su mejilla se pegó a mi pecho. Ya estaba acostumbrado a esta intimidad. Acaricié su ceño para aliviarlo, y lo tapoté la espalda suavemente. El que estaba encima de mí murmuró algo en sueños. «¿Hermano? Estoy aquí, no temas, duerme tranquilo». No respondió, parecía haber vuelto a dormir profundamente. Miré la ventana donde la tormenta no cesaba. En la quietud de la habitación, solo se escuchaban nuestros latidos mezclados. En la silencio total, una noche que debería ser normal, tuve una premonición de destino. Quizás como dijo Luis. Sea el amor que sea. Algunas personas están condenadas a enredarse para siempre. Al día siguiente fui a Ciudad B con Luis. También era el momento de inspeccionar el progreso del proyecto. De regreso, Luis se apoyó en mí como si no tuviera huesos, con voz cansada como si estuviera haciendo pucheros. Hermano me abrazó toda la noche. Agaché el dolor en el brazo y dije, no del todo. Oh. Meneó mis dedos con la mirada baja, luego sonrió, entonces sí que me abrazaste. No dije nada, y él preguntó, hermano, ¿tienes un poco de...? Se calló sin terminar. ¿Por qué dejaste de preguntar? Besó mi palma, luego la vuelta. No quiero preguntar, hoy estoy de buen humor. Después de preguntar me pondría de mal humor. Sonrió con los ojos entrecerrados, yo lo miré y también sonreí sin querer. Una vez dije que lo haría ser un niño feliz para siempre, ¿es esto cumplir la promesa de otra forma? Cuando Luis Miguel nos vio llegar juntos, su expresión fue compleja. Pero me sonrió, sabía que Luis había desaparecido, era porque fue a buscarte. Ustedes dos tienen una muy buena relación. Noté el tono forzado en su voz. Cualquier persona se sentiría molesta, alguien ocupó su vida por 30 años, volvió a casa, pero su hermano biológico es más cercano a un extraño sin sangre. Pensé en cómo consolarlo, pero Luis habló primero, solo volví a Ciudad a buscar algo, y como hoy el hermano mayor venía aquí, vinimos juntos. Luis Miguel se relajó, así es. Asentí, vamos a la sala de reuniones primero, después iremos a la empresa. Luis Miguel asintió y me guió hacia allá. Luis me siguió detrás y preguntó, ¿qué tal? Hermano, crecí un poco, no. Sonreí, un poquito, sí. No me alabarás.
El niño mimado finalmente aprendió a no decir cosas ofensivas sin pensar. Lo miré, antes de hablar, me tomó la mano y la llevó a su cabeza. Alábalo. Sabía que estaba haciendo pucheros a propósito. Siempre me ha funcionado esto. De niño, sin importar qué error cometiera o qué cosa tan absurda pidiera. Solo tenía que sonreír con los ojos entrecerrados y frotarse la cabeza con mi mano. Incluso si pidiera las estrellas del cielo, probablemente mandaría a construir una escalera esa misma noche. Con resignación saqué la mano. ¿Qué edad tienes para hacer esto? Sonrió y me siguió. Al entrar a la sala de reuniones, preguntó de repente, cuando crezca, ya no seré el niño de mi hermano. Me detuve bruscamente, al mirarlo de vuelta, ya había entrado. Quedé frozen 2 segundos, solo yo sabía lo que sentí en ese momento. Su juguetón volvió a funcionar. Por la mañana escuché el informe del progreso del proyecto, las expectativas futuras y el consumo del presupuesto. Por la tarde fui a la obra, acompañado por Luis y Luis Miguel. Llegados allí, el capataz nos dio cascos. Luis tomó 2, me puso uno y hasta me abrochó la correa. Suspiré molesto, eres tan tonto. La seguridad primero. Mientras caminaba, dije, el que a los 16 quería montar moto se atreve a hablar de seguridad. Me alcanzó y caminó a mi lado, tu seguridad primero. Vi sus ojos mirándome, y por primera vez aparté la vista primero. La obra es aburrida, el capataz nos llevó la mitad del recorrido y dijo, esta parte la explica el ingeniero, yo no lo sé bien. Quizás no escuchó el teléfono, voy a buscarlo. Luis lo detuvo, continúa mostrándole al hermano, al señor Fernández, yo iré a buscarlo. Sí, sí. El capataz aceptó, Luis me asintió y corrió. Seguí al capataz, y en un momento miré su figura alejándose, solo un segundo, luego volví la vista. Cuando Luis regresó con el ingeniero, yo, Luis Miguel y el capataz estábamos hablando en un espacio vacío bajo el edificio en construcción. Las máquinas hacían un ruido ensordecedor. Me dolían los tímpanos. Solo cuando vi la cara de Luis de nuevo, olvidé el ruido por un instante. En el momento de mirarnos, me sonrió y aceleró el paso. Justo cuando iba a apartar la vista, lo vi mirar hacia arriba y su expresión cambió bruscamente. Nunca había escuchado su voz tan desesperada, ni visto su rostro tan distorsionado. Hermano. Inconscientemente miré hacia arriba. Vi una pila de tablones suspendidos por cables, subiendo lentamente, y uno se deslizó por la grieta, cayendo directo hacia mí. En el frente de un desastre, la primera reacción es la parálisis, no hay tiempo para pensar. En un abrir y cerrar de ojos, pensé que moriría aplastado. Pero en menos de un segundo, sentí que alguien me abrazaba fuerte y me empujaba al suelo, mi espalda dolió mucho. El pecho estaba tan apretado que no podía respirar, y un sabor metálico subió a mi garganta. Sr. Luis Jr. Sr. Luis Jr. Rápido. Llame una ambulancia, rápido. La multitud se agitó, finalmente me di cuenta de quién me abrazaba, y hablé con dificultad. ¿Luisito? Luisito. Él me miró, y antes de hablar, escupió sangre. Abrí los ojos de par en par, pero todo se volvió borroso. Hermano. ¿Estás loco? ¿Eso me hubiera matado? ¿Por qué tuviste que protegerme? Si algo te pasara. Hermano. Recordé el secuestro, el pánico y la impotencia de perderlo, volvieron a mí. La garganta se cerró de repente. Si algo te pasara, ¿qué haría yo? ¿Qué quieres que haga? Luis Miguel resultó gravemente herido, mientras que Luis solo sufrió una fractura en la pierna, una herida leve en comparación. Después de despertar de la operación, vino a visitar a Luis Miguel en su habitación. ¿Aún no se ha despertado, Luisito? Me sequé la cara con la mano, y mis dedos sintieron un ligero dolor al tocar mi barba recién crecida. Sí. Me miró con indecisión, aunque era su hermano biológico, no parecía demasiado preocupado. Pensó un momento y dijo, el médico dice que estará bien, no te preocupes demasiado. Gracias. Nos quedamos en silencio un rato, y como no tenía más que decir, hizo un gesto a la enfermera para que lo ayudara a salir. Tomé la mano de Luis Miguel y finalmente comprendí que el hospital escucha más oraciones que la iglesia. Sentí que mi corazón, bajo una apariencia tranquila, estaba enloquecido. ¿Cuándo despertarás? No quieres mirar a tu hermano. Solo despierta, y cumpliré cualquier deseo que tengas, ¿vale? Sus largas pestañas estaban tranquilamente bajadas, y yo observaba cada una de sus respiraciones con atención. Luisito, te lo ruego. Lo cuidé día y noche, cada día fue como un siglo, el tiempo parecía haber detenido su marcha, cada minuto fue un tormento.
Solo cuando abrió los ojos y me miró, el tiempo volvió a fluir normalmente. Respiró suavemente y me sonrió, mi deseo a veces funciona y a veces no. Bajé la vista para secar las lágrimas que caían en su mano, y forcé una sonrisa. A partir de ahora siempre funcionará, lo juro. Me miró, y la sonrisa en su rostro pálido y frágil se desvaneció gradualmente. Es porque te salvé. Es porque te amo. No importa qué tipo de amor sea, no lo entiendo, no lo distingue, pero está mezclado con tantos años de alegrías y tristezas que siento por él. Pero sé que es amor, sin duda. Me miró un momento, luego aspiró la nariz y empezó a llorar con tristeza. Pero dijiste que era asqueroso. ¿Cómo pudiste decir que era asqueroso? Nunca me habías dicho eso antes. Siempre se aprovecha de cualquier conciliación para sentirse el más agraviado del mundo. Ignoré sus lágrimas, y cuando finalmente se detuvo, me miró entre sollozos. Le sequé las lágrimas con la mano, como no podía moverse, solo frotó su mejilla contra mi palma. Se comportaba como un gato que busca consuelo. ¿No sabes por qué te lo dije? ¿Qué me hiciste en ese momento? Se sintió culpable y calló, hasta que murmuró al cabo de un rato, pero quiero que seas mío. Tan terco, tan obsesivo, tan decidido como si fuera su último recurso. Lo miré un momento y finalmente sonreí con resignación, estoy harto de ti, eres un tramposo. Me miró fijamente, hermano, si me pusiste un collar, nunca podrás dejarme. ¿Cuándo te puse un collar? Se inclinó la cabeza con confusión, no fue mi regalo de cumpleaños. Miré el colgante de paz, tan transparente como el cristal, en su cuello. Después de un rato dije, supongo que sí. Después de salir del hospital, dejó el proyecto que compartía con Luis Miguel en manos de este último. Él volvió a Ciudad a solo. Le pregunté por qué, y respondió que tenía asuntos más importantes que hacer. ¿De verdad tienes otros asuntos? Se acurrucó en mi regazo mientras yo le secaba el pelo. Sí, realmente importantes. Como él lo dijo, no pregunté más, pero noté que estaba cada vez más ocupado. Además de los asuntos de la empresa, parecía tener otros compromisos. Ya estaba acostumbrado a tomar decisiones solo. Antiguamente me lo guardaba todo, pero ahora que Luis ya no es un joven ocioso ni un niño que necesite protección, de repente tengo a alguien con quien discutir. Es más inteligente de lo que pensaba, y aprende rápido. Pensé, quizás es un talento heredado de tus padres. Después de escucharme, me besó repentinamente, significa que soy bueno en los negocios. Sí, no está funcionando tu empresa de inversiones. Se sorprendió un poco, luego se metió en mi regazo como pidiendo perdón, mirándome con cuidado, ¿cómo lo supiste? Hace poco, al depositar tus fondos, noté cambios importantes en tu cuenta. Así que revisé tus demás propiedades. Ese dinero no podía estar sin uso. Si no te vi todos los días, pensaría que estabas metido en drogas o apuestas. Se levantó y dijo con seriedad, juro que no toqué las últimas dos cosas. ¿Y la primera? Luis Miguel. Intenté sacar su mano de mi pantalón, pero era muy fuerte. No acabamos de hacerlo. Otra vez, ¿no puedo dormir, por favor? Mientras hablaba, usó los dientes para abrir el botón de mi pijama. Le pregunté, ¿estás pidiéndome permiso? No. Mientras me presionaba de nuevo, pensé vagamente por qué los jóvenes tienen tanta energía. La vista se volvió borrosa, mi garganta dolía, pero sus movimientos me hicieron gritar. Se inclinó para besarme, un poco más suavemente, y cuando se separó, el colgante de paz transparente volvió a balancearse ante mis ojos. Mis pupilas dilatadas se concentraron lentamente. No grites, hermano, mañana no podrás hablar. El frío colgante cayó en mis labios, abre la boca y muerde. Me sonrojé mucho por sus palabras, una de sus manos subió desde mi cuello hasta mi mejilla y la apretó suavemente. Por favor, marido. Mi corazón tembló al escucharlo. Inconscientemente abrí la boca, y el escalofrío se extendió en mis labios y dientes. Sus ojos sonreían, llenos de deseo y amor. Hermano, te amaré por siempre. Sabía que Luis Miguel todavía tenía un problema, mi relación con Elena. Le había dicho muchas veces, no nos gustamos, somos solo amigos, buenos amigos. Pero desde niño me dijeron que sería mi cuñada, me entristece. Me masajeé las sienes, antes de hablar, él recibió una llamada. Sí. Bien, lo sé, adelantemos la reunión, llego ahora. ¿Qué empresa tiene problemas? La filial. Ahora dirige la filial más grande de la empresa Fernández, y su propia empresa también crece, con ayuda de su equipo y nosotros dos manejando asuntos en privado. Pero esto significaba que estábamos más ocupados.
Por eso apreciamos más el tiempo juntos. Me agarró la barbilla y me besó. Hablamos de esto cuando vuelva. Está bien. Lo vi coger el abrigo y las llaves del coche, saliendo apurado. Mi mirada se detuvo en su figura alta solo un segundo. Volví a sentirlo, ha crecido. Después pensé que debía ver a Elena. Le hablé sobre mi orientación sexual. Ella bebió café y me miró como si estuviera loco. Es un matrimonio de conveniencia, no un amor real. No me importa. A mí sí. Me sorprendí al ver a Luis Miguel sentarse a mi lado. ¿Luisito? ¿Qué haces aquí? A veces Elena le gusta bromear a Luis Miguel, y sonrió. Nunca quisiste que fuera tu cuñada. ¿Qué tipo de mujer crees que merece serlo? Alguien como yo. Elena se rió mucho, hasta que vio mi expresión de shock y enojo, y se detuvo. Carlos, ustedes dos. Me masajeé las sienes, quería negarlo, pero sabía que no podríamos ocultar nuestra relación para siempre. Tal vez ya había notado algo, porque no pareció demasiado sorprendida. En cambio, se mostró curiosa y preguntó, ¿qué planean hacer ahora? El abuelo es mayor, mis padres no me presionan para casarme, y la empresa va bien, no necesitamos un matrimonio de conveniencia. Mantenemos la apariencia, al menos no queremos herir al abuelo antes de que muera. Luis Miguel frunció el ceño, pero me miró y calló. También lo aceptó. ¿Y tus padres? Llevarlo con calma. Habló Luis Miguel, los haré aceptar, y si no, habrá otra forma. Han pasado toda la vida en los negocios, no son débiles. Ya están acostumbrados a los problemas, lo mejor es decir que somos solteros, y ellos no lo cuestionen, vivir así. Lo peor que puede pasar. Nos miramos, ambos habíamos imaginado ese escenario. No lo terminó de decir, y Elena no preguntó más, habíamos visto muchos casos de amor torcido en familias ricas. Al final, todos salen adelante. Con todas las preparaciones hechas, preferimos no pensar en lo peor. Estaba nevando cuando me separé de Elena. Luis Miguel me quitó su bufanda y me la envolvió alrededor del cuello, el tejido caliente con su temperatura disipó el frío al instante. Alcé la mano para tocar los copos de nieve en sus pestañas. ¿Por qué son tan largas? Bonitas. Me agarró la mano, queda poco camino, vamos caminando. Asentí, entrelacé mis dedos con los suyos y los metimos juntos en el bolsillo de su abrigo, caminando lentamente. Entonces esa empresa es. Sí, la abrí para los dos. Por si papá y mamá nos echan de casa, al menos tenemos trabajo. Asentí, tienes razón. Además, no podemos vivir en la pobreza. Me hizo reír, hablando de eso, si papá y mamá planean el legado, probablemente te consulten para dividirlo en dos partes. Una para ti, otra para Luis. ¿No quieres nada? Sonreí con ironía, usaré tu dinero, ¿no? Su mano en el bolsillo me rasqueó la palma, ¿te sientes culpable con Luis? Sí, hablé con él de mis padres biológicos. No fue fácil para él, así que estos años no ha vivido bien. Luis Miguel no replicó, y cuando llegamos a la entrada del edificio, aunque era una nevada ligera, teníamos copos en el pelo. Lo miré y no pude apartar la vista, solo lo observaba fijamente. Preguntó, ¿qué miras? Recuerdo un poema. ¿Cuál? Si compartimos la misma nieve en este momento, aunque no lleguemos a viejo juntos, ya hemos tenido nuestro cabello blanco compartido. Después de escucharlo, se calló. Me sentí avergonzado por mi romanticismo repentino y tosí para cambiar de tema. Imagina que eres un anciano con el pelo blanco. De repente, sus manos calientes me tomaron la cara. No imagines, camina conmigo hasta ese día. Me puse serio y miré sus ojos profundos llenos de amor. Hermano, no te pierdas ni un instante de mi vida. Su beso cayó suavemente, con el frío de la nieve, pero nuestros corazones estaban calientes, latiendo al unísono. Vamos a enredarnos para siempre. Vi su rostro y sonreí, sí, para siempre.